Muy buenas noches. Muchas gracias por estar aquí presente y deseamos de manera especial a través del Facebook que nos están mirando, dar un saludo a todos aquellos que nos están sintonizando a través del Face, de las redes sociales, y en especial a Rafael Villagrán, que nos estuvo viendo el sábado y que allí pudo tener un contacto con nuestra iglesia y que de igual manera también él pudo complacerse con la experiencia de Uldarico, que seguramente él vio esa experiencia que tuvo este joven en una decisión tan especial por nuestro Señor Jesucristo. Quisiera pedirles que por favor abran sus Biblias si la han traído, para llevarles a un episodio de las cuales hoy quiero compartir. Inclinen su rostro, vamos a orar. Cariñoso Padre que moras en los cielos, queremos agradecerte de manera especial por tu compañía, tu protección durante este día. Orar, Señor, por todos los centros de predicaciones que hay aquí en Bogotá, para que tu Espíritu Santo se asiente, Señor, sobre cada uno de los oyentes y de cada predicador. Pero también, Señor, queremos rogar por aquellas personas que nos están sintonizando a través del Face, a través de todas las redes sociales, de tal manera, Señor, que tú permitas, que tú bendigas a Rafael Villagrán. Gracias, Señor, porque su vida ha sido experimentada en un toque especial de tu Espíritu Santo. Y asimismo, Dios, permite a los que están presentes también reciban tu gracia y la bendición que tú les puedes dar en esta hora. En el nombre de Jesús, amén. Voy a tener un tema y mañana, por favor, no se pueden perder el tema. Y se lo voy a adelantar porque era el tema de esta noche, solo que vamos a hacer una variación. El tema de mañana es separados a la izquierda y a la derecha. ¿Cómo? Separados a la izquierda y a la derecha. Y el tema de hoy es un tema que está basado en el libro de San Lucas, capítulo 19, versículo del 1 hasta el 10. Sin embargo, vamos entonces a poner la palabra clave que está aquí. Y habiendo entrado Jesús, iba pasando por Jericó. Y aquí un varón llamado Zaqueo, el cual era el principal de los publicanos, era rico y procuraba ver quién era Jesús, mas no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Y corriendo delante se subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Y como vino a aquel lugar, Jesús mirándole vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Y me quedo allí porque no voy a tomar otra referencia de este versículo, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y en el libro de San Juan, por favor, capítulo 4, si lean ustedes desde el versículo, vamos a encontrar lo siguiente: de manera que cuando él supo, como que los fariseos habían oído que Jesús hacía discípulos y bautizaba más que Juan, y aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, Jesús dejó a Judea y se fue otra vez a Galilea. Y dice que era necesario que pasase por Samaria. Y ustedes ven realmente cómo esa expresión nos dice a nosotros el deseo que tiene Jesús de pasar por nuestras vidas, de pasar igual manera por la experiencia de saber quiénes son los que quieren recibirle. Y para ello, mis queridos hermanos,
encontramos que Jesús tenía que tomar una decisión y que le era necesario pasar por un lugar tan difícil, porque Samaria, aparte de ser un lugar despreciable para los judíos, sencillamente porque la historia dice que los samaritanos, quienes realmente eran dentro del pueblo de Israel, parte de esa nación, ahora esa nación comenzaba entonces a hacerle discriminación por una sencilla razón. Porque esos samaritanos realmente fueron tomados por los asirios a fin de que ellos, entendiendo que no podían combatir con los samaritanos porque vendría la nación de Israel y pelearía contra ellos, en ese temor, lo único que hicieron fue tratar de mezclar a los samaritanos con los asirios, a fin de que inteligentemente, abro comillas, ellos dijeron, bueno, si no podemos declararle la guerra a esta nación intermedia de los samaritanos, por lo menos hagamos que se mezclen con nosotros. Y esa mezcla haría nada menos que ellos pudieran entonces entender que la forma en que el enemigo quiere también destruirnos a nosotros es mezclarnos, mezclar a nuestros hijos, mezclarnos de tal manera que se case el incrédulo con el crédulo, que también pudiéramos ver que no haya compatibilidad y no importa. Entonces, ¿qué iban a hacer aquellos asirios? Iban a enseñarle sus lenguas, iban a enseñarle sus dioses y los iban a hacer adorar, de tal manera que cuando ellos se dieran cuenta, ya ni siquiera podían imaginarse de dar un paso hacia atrás, porque ahora habían dado sus mujeres a los asirios y los asirios habían dado sus hombres a sus mujeres, mezclados. Y eso no es fácil para poder ahora quitar. ¿Por qué? Porque también de esas uniones nacieron muchos niños que no se sabía si eran qué, o asirios o samaritanos. Y mis amigos, estamos diciendo algo que es serio, porque cuando nace un niño y ese niño nace fuera del matrimonio, por mucho que sean de una relación especial, de que hayan sido a través de una relación de amor, pues al fin y al cabo la Biblia declara que esos hijos, aunque no lo digo yo ni quiero tampoco herir la susceptibilidad de nadie, esos hijos son bastardos. Solo que cuando conocen la verdad, entonces son herederos del reino de Dios. ¿Ves? Pero nacen en esas condiciones, mezclados. Y ahora los judíos, al ver entonces los samaritanos que se habían mezclado, ya ellos lo despreciaron. No tenemos nada que ver con ustedes. Por eso, aislados como se sentían los samaritanos, entonces para un judío realmente tenía que llegar como el centro del objetivo. Los judíos, para ir a Galilea, entonces tenían que dar toda una vuelta para evitar pasar sencillamente por donde los samaritanos, porque para ellos los samaritanos sencillamente les causaban molestias. No querían ver ni querían saber nada. Por favor, esto también se vive muchas veces en nuestras familias. Cuando tenemos algunos choques dentro de la familia, encontramos también las mismas dificultades. A veces peleas internas, peleas externas que hacen que nos aislemos, que finalmente esa persona ya no sea de nuestro agrado. Pues eso fue lo que pasó allí en esa experiencia. Los samaritanos vivían con esa tristeza, en esa realidad. Tal vez ellos pudieron reconocer sus errores y pudieron estar trabajando. Y yo estoy hablándole también a alguien que en algún momento de su vida tomó una decisión equivocada
y pudo llegar a tener una relación con alguien que no era temeroso de Dios, y eso implicaría que obviamente podía entonces determinar que no estaba bien. Pero ahora, ¿qué va a hacer? Toda la sociedad te va a mirar. ¿Qué hacer con aquellas personas que han cometido esos errores? Estoy hablándole a los miembros de iglesia, que ha vivido esa experiencia donde se ha ligado con alguien que no debía hacerlo. Pero ¿qué puede hacer? Ahora él viene cabizbajo, deseando que le abran las puertas, deseando que de repente lo acepten de nuevo, y sin embargo hay reprocho, o es posible que haya discriminación. Amigos, el territorio por el cual tenía que pasarse, ustedes lo están mirando ahí, por favor, era un territorio inhóspito, difícil. Pasar ahí para Galilea, para Samaria, era difícil. De tal manera que podíamos decir que el centro del objetivo era Judea. Y Judea ahora tenía mejor relación con Galilea, pero no tenía relación con Samaria, porque sencillamente no querían saber nada de esos samaritanos. Y por favor, el desvío por odio, por rencor y rechazo les hacía que duraran 7 días en ese recorrido de Judea hasta Galilea, porque solamente si querían llegar directamente entonces a donde estaban los samaritanos, solo 3 días. Les importaba caminar más con tal de no tener contacto con los samaritanos. Amigos, ¿hasta qué grado puede llegar nuestros rencores, nuestros odios, nuestros rechazos? ¿Por qué? ¿Qué culpa tiene ese bebé? Porque de repente no nació en el matrimonio. ¿Pero qué culpa tiene él? Y por favor, estamos diciéndole ahora a alguien que se ha equivocado, sea nuestra hija, sea nuestro hijo, que pudiéramos nosotros, tan duro, es difícil. Sin embargo, ¿qué podemos hacer? ¿Cuántos de nuestros hijos nos han sorprendido diciendo: papá, mamá, estoy embarazado o estoy embarazada? Y entonces nuestros sueños, todos esos ideales que nosotros teníamos, se nos desboronan y se desploman. Sin embargo, si nosotros tratáramos a nuestros hijos y a nuestros semejantes como Dios nos trata: venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Y a veces es muy fácil tomar variantes y autopistas o atajos con tal de no poder llegar a pasar por ese lugar. Y por favor, mire la historia. En el año 722 antes de Cristo, el rey Israel, Oseas, se sublevó contra el rey de Asiria, So, y contra Faraón de Egipto. Y entonces dice que estos imperios avanzaron contra Samaria, haciéndola objeto de su venganza y cayendo de manera definitiva en las manos de los asirios. Ahora que vinieron para ellos con motivo de esta invasión, ¿qué vinieron? Le vinieron a esos samaritanos calamidades, problemas políticos, descomposiciones morales, el olvido de los principios y el olvido de Dios, solo porque se mezclaron, por favor, con aquellos asirios. Eso le vinieron con calamidad. Y no vayan a creer sencillamente que cualquiera dice: ay, me está yendo bien, él me tiene viviendo bien. Pero ¿hasta cuándo? Si esas calamidades vendrán tarde o temprano por unas decisiones equivocadas. Mis amigos, cuando cayó Samaria, el imperio asirio montó su política contra los samaritanos y se volvieron ¿cómo? Idólatras, semejantes. Ahora, una de esas naciones de Israel, ahora, quienes deberían estar siempre sirviendo a Jehová, clamando a Dios, reconociendo a Dios, ahora están adorando a cualquiera de los ídolos que tenían. ¿Quién? Los asirios. Y mis amigos, los samaritanos sencillamente eran ¿qué? Despreciados. ¿Por quiénes? Por los judíos. Despreciados por los judíos. Y eso duele a cualquiera. El desprecio duele. Si hay algo que puede doler, es la indiferencia, para cualquiera. En alguna de las situaciones que podamos nosotros tener,
Sin embargo, mis queridos amigos, solo podemos decir que esa situación nos lleva a vivir una experiencia que se transmite al hogar. Cuando comenzamos a ver esa polarización, cuando el uno es de una iglesia y el otro es de la otra iglesia, cuando el uno dice ser practicante de una cosa y la otra practicante, solamente podemos decir que esa es una realidad que se vive. Y por favor, yo quiero decirle que los samaritanos no eran personas realmente despreciables. Si ustedes miran ahí en el libro de San Lucas 9, 52 y 55, dicen que los samaritanos eran celosos. ¿Y saben lo que significa? Eso no es malo. Malo en el sentido de saber que cuando ellos creían que eran importantes y que sencillamente tenían que verlos así. Los samaritanos ahora hacen un reclamo porque en un momento cuando los discípulos vinieron a Samaria y de repente dijeron, mira, es que nosotros estábamos aquí, nos extraviamos y entramos aquí. Y él les dijo, bueno, si no vienen aquí, pues no vengan. Y entonces dice que ellos eran celosos. También dice que eran ¿cómo? Piadosos. Porque dice la Biblia sencillamente que en el libro de San Lucas 10, 30 al 37 declara realmente lo que ellos eran, piadosos. También eran personas ¿qué? Agradecidas. Ustedes recuerdan que hubo 10 leprosos y de los 9 eran todos ellos ¿cómo? Judíos, y había solamente ¿qué? Un samaritano. Y ahora cuando Jesús hace un milagro extraordinario de sanar a esos 10 leprosos, sucede algo importante. Uno de ellos se devuelve para poder darle gracias a Dios, porque las bondades de Dios no son merecidas, solo las recibimos porque Dios nos ama, porque Dios es bueno, porque Dios es justo, porque Dios es fiel. Y mis amigos, cuando Jesús le dice, no eran 10, no eran 10. Y dice la Biblia que ahí registra, y el que vino a agradecer, ¿era qué? Samaritano. Entonces eran ¿cómo? Agradecidos. Eran misioneros. San Juan 4, 42. Vengan y vean, hay un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. Vengan y conozcan a ese hombre. Eso eran los samaritanos. Pero también los samaritanos eran despreciados. ¿Saben? En el libro de Juan 8, 48. Ustedes saben que existen chistes y que todo el mundo usa, y espero no herir a nadie ni quienes nos están viendo por estas redes. Los chistes que a veces cogen para minimizar y ridiculizar a los que son de pastos, y todos los chistes para creer que esas personas son un poco entontecidas cuando son las personas más inteligentes que puede haber en Colombia, y sin embargo los toman para ridiculizarlos en medio de los chistes. ¿Saben? Muchas veces usaban chistes para mencionar a los samaritanos. Y mis amigos, de verdad, sea lo que sea, nosotros también sabemos que el amor rompe barreras. Y no importa esos cuadros que son importantes y que tenemos que verlos, porque asimismo nos dejan a nosotros unas lecciones importantes. Ningún judío debía pedir favor a un samaritano. Nunca se debían pedir un bocado de pan ni siquiera un vaso de agua. Que de repente eso, ¿cierto? Sin embargo, hay algo importante que tenemos que aprender. ¿Qué es lo que podían hacer ellos? ¿Qué podían hacer ellos? Hay 2 personas aquí que nos pueden ayudar a un sermón, por favor. Venga chicos. Venga adelante. Venga hermano. Vengan. Ilustren por favor esta realidad. Entonces tenemos aquí, ven hijo, tú eres judío, Jefferson, tú eres judío, tú eres samaritano, humilde, sencillo, mira, qué porte de, ¿cierto? Judío, elegante, qué porte de qué, samaritano, humilde, ¿cierto? Ok, ¿entiendes? Era un odio. No se podían ni ver.
Cada vez que un judío se encontraba con un samaritano, sentía un desprecio tanto que iba donde el sacerdote para que inmediatamente le hiciera una purificación, porque se acababa de encontrar ¿con quién? Con un samaritano. Sin embargo, hacían algo. No se podían ver, no se podían tratar, pero sí podían comercializar. Cosa extraña, ¿cierto? Bueno, tú vas a comprar pan y tú tienes la panadería. Tú estás en Samaria y tú vas pasando por Samaria, pero tienes que comprar pan porque tienes hambre. Ahora van a ensayar cómo comercializan. Recuerden, no se pueden ver. Recuerden, sienten desprecio, pero sí pueden comercializar. ¿Cómo lo harían? ¿Vas a comprar pan? Él tiene el pan. ¿Cómo lo harías? Eso es, correcto. Muy bien, puede ser. Puede ser, sí. ¿Y qué? ¿Me da 1000 de pan? No hay. ¿Pueden comercializar? Sí. Acá está. Interesante, ¿ok? Otra escena. Ahora sí, buena escena, ¿ok? Vas a necesitar pan y tienes la panadería, nuevamente, otra escena, a ver, buena esa escena, otra escena. No se pueden ver, no se pueden acercar. Buenas tardes, ¿me da 1000 de pan, por favor? Toma. Él es muy humilde, gracias, muy amable, gracias. Buenos actores, ¿cierto? Sí, gracias. Buenos actores, especialmente este judío es igualmente judío. Sí, interesante. Ahora, ¿cómo lo podemos ejemplificar, Omar, en nuestra experiencia? ¿Cómo podemos ejemplificarlo en nuestra experiencia? Solo para que ustedes vean la trascendencia que tiene esto en nuestra vida. Lo único que nosotros sabemos es que el odio siempre rechaza, aparta. El odio siempre nos hace hacer cosas indebidas. Y por favor, en la parábola del buen samaritano, ¿qué encuentra? Pasó un sacerdote y era ¿cómo? Judío, y no hizo nada. Pasó un levita y era galileo y no hizo nada. Las dos naciones vecinas fueron indiferentes. ¿Por qué será? Solamente para decirte que la vida te dará sorpresa. Del que menos tú esperas, eso te dará la mano en medio del dolor. Para que pudieran entender, ¿saben ustedes lo que significa? Si hubiera sido entonces el samaritano el que estuviera ahí extendido pidiendo auxilio, pasaría a un judío, le escupiría en la cara y le diría: eso te pasa por ser samaritano. Y es que puedes decirle, no importa quién es nuestro hermano que ha caído en la desgracia y que se ha equivocado, no podemos despreciarle, no podemos creer que como yo no he hecho nada públicamente, pero que tal vez Dios sabe cuáles son mis errores, y aunque aquí pueda parecer como un santo, Dios sabe que no hay justo ni aún uno. Sin embargo, si descubrimos que es aquella persona la que se ha equivocado, a esa sí la miramos tal como la experiencia de los samaritanos. Y amigos, el samaritano no preguntó por religión, no preguntó ni por nacionalidad, ni por color. Por favor, yo me imagino en la experiencia que hubiera sido, por favor, que estuviera ahí. Entonces el judío lo primero que iba a ver es mirar, y ahí, ¿nacido dónde? Nacido en Samaria. Y ahí se quedaría. A veces nosotros estamos más dispuestos a pensar de qué religión es, de dónde es de esa religión, para hacer entonces decir, entonces sí podemos ayudar a esa persona.
Dios no conoce religión, Dios conoce el sufrimiento, Dios conoce el dolor, Dios te conoce a ti. Así que tú no puedes tampoco pensar que es la religión en la que tiene que hacer barreras. Solamente tenemos que ver, es que Dios mira el corazón del sufriente. Pero sin embargo, aquel hombre que aunque despreciado por la nación hermana, lo primero que hizo fue sencillamente, amigos, si el judío hubiese sido el que hubiese pasado, el samaritano, el herido, lo habría escupido en la cara y mirado con desprecio. Se quitó su vestido para cubrirle. Le usó aceite para refrescarle. Lo alzó en su propia bestia. Lo condujo suavemente y lentamente para no aumentar su dolor al ser sacudido por el animal. Usted se puede imaginar, es una verdadera procesión. No es solamente decir, bueno, yo cumplo, yo voy deprisa, es que tengo que ir al culto, es que es, no. Es solamente una procesión, llevar el animalito tan despacito que ese movimiento no le causara dolor. Yo me imagino, y tranquilo, ya vamos a llegar, no se preocupe, ya vamos a llegar al mesón. Si pudiéramos transmitir eso, por favor, en el sufrimiento de la gente, de quedarnos ahí, pero no, tengo que ir a la iglesia, me toca la escuela sabática, me toca eso, y siempre estamos sacando excusas para no hacer nada. Mi amigo, la misión de Jesús es curar a los hombres. Y Él nos halló a punto de morir. Que nadie diga, yo estaba bien. Ay, yo desde pequeño siempre he sido adventista. Yo desde pequeño he estado en la iglesia y nunca me he apartado. Amigos, Él se hizo cargo de nuestro caso. Sanó nuestras heridas. Nos cubrió con su manto de justicia. Y Él proveyó un refugio. ¿Saben? Allí, en ese pozo, en donde realmente Jesús decía que le era necesario pasar por Samaria, solamente había que entender por qué razón. Jesús tenía que pasar por Samaria porque sencillamente había una pobre mujer que solo podía encontrar al mediodía la oportunidad de ir a ese lugar, porque no tenía otra oportunidad para no ser vista por todas las mujeres que se creían las más santas, las que realmente tenían la mayor reputación y que eran reconocidas como unas mujeres pulcras, porque aquella mujer sencillamente tenía un concepto que habían estado viviendo con varios hombres. Había ensayado su felicidad, había intentado buscar a través del uno y del otro, y sencillamente no entendió lo que significa esa declaración: venid a mí todos los que estáis trabajados y yo os haré descansar. La preocupación de Jesús por los samaritanos era profunda, porque Él decía: me es necesario pasar por Samaria. ¿Qué te es necesario a ti, querido hermano y querido amigo? Tal vez te es necesario pedir perdón. Tal vez te es necesario reconciliarte con alguno de tus seres amados o con algún miembro de iglesia. Tal vez te es necesario pagar algunas deudas que se están igualmente ahogando. Tal vez te es necesario comenzar una nueva vida. Tal vez te es necesario casarte. Tal vez te es necesario entender que tú tienes que recibir a Jesús en tu vida. Tal vez te es necesario educar a tus hijos en una educación cristiana, aunque digas que es más cara, aunque digas que no tienes plata, pero tiene que ser un proyecto de vida. Tenemos aquí 2 colegios en Bogotá. Pero ¿dónde estudian nuestros hijos? Estudian fuera. ¿Para qué? Para que ellos se mezclen
Estudian afuera porque es barato, porque allí le dan comida, porque allí sencillamente le dan algunos cuadernos, pero lo estás mezclando. Le estás mezclando con una educación barata, sin principios. Pero dice, mi hijo ya se volvió doctor. ¿Doctor de qué? Estoy hablándole a alguien que por favor cree que porque su hijo ya es un profesional, pero lo ha hecho afuera. Está bien. Ahora tienes que pensar si esa educación lo llevó a estar más cerca de Dios o lo llevó a estar más lejos de Jesús. Para eso hay que sacrificarse. Y lo único es que ojalá no tuvieras televisor, ojalá no tuvieras carro, ojalá no tuvieras nada, pero lo que puedes decir es que lo diste todo, la jugaste todo para que tu hijo tuviera una educación cristiana digna de que esa educación lo llevara al reino de los cielos, porque educar es redimir. Y mis queridos, tal vez te es necesario curarte de esa enfermedad silenciosa que te aqueja, que nadie sabe, que tú te pintas, te arreglas y que de repente caminas todo erguido pensando que estás bien y sin embargo algo está molestándote en tu interior. Tal vez te es necesario curarte de esa enfermedad. Tal vez te es necesario solucionar lo que te carcome dentro de ti. Y saben ustedes, no importa que aparentemente tuviéramos una mente o una conciencia olvidadiza, pero a Dios no se le olvida las cosas, a menos que confesemos toda nuestra falta. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Oh, queridos, hay algo que es duro, y eso sobrellevarlo en cualquier dimensión es que, antes que te duermas, mi amiga, es la indiferencia. Indiferencia dentro del hogar, indiferencia entre los que nos rodean. Por favor, viven en la misma cama, duermen ahí, pero ni se tocan. Tienen un pacto. Tú no me tocas, ni yo te toco. Y usted dice, pastor, eso no es verdad. Por favor, el índice de separaciones ha aumentado tanto que aterra que aún dentro de nuestra propia iglesia nos está causando tanto daño el ver tantos hogares separados. Pero eso se debe porque ninguno de los que están aquí nos hemos atrevido a aceptar el reto de Jesús. Zaqueo, baja, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Señor, voy a llegar tarde, es que el Transmilenio está muy lleno. Señor, es posible que no llegue. Mis queridos, la realidad es que el dolor siempre lo tenemos que vivir en la pérdida de un ser amado. ¿Cómo vamos a llevar eso? Y solamente vemos el conflicto, lo que ocurre cara a cara, lo que podíamos imaginar en lo que nos pudieron ilustrar. ¿Cómo era posible que puedo yo saludar a alguien sin sentir nada? O a veces solo entender que esa persona ha herido, ha hecho algo que nos ha dolido a todos. Pero amigos, ¿quién se quiere caer? ¿Quién quiere tropezar? ¿Quién quiere fracasar? Por favor, pregúntenme. Y a veces cuando llegan allí personas, allí al baptisterio, lo primero que preguntamos es, mire, ese es el tercer bautismo, esa persona ya lo tiene como un juego. No, porque a veces el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Te tumba y te tumba. Y la persona se levanta y se levanta. Y algunos están diciéndole, no te levantes, nos está causando tristeza. Qué buena. Pero el Señor siempre dice, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Dios es el único que puede darnos la credencial de perdón. A nosotros nos cuesta, Omar, perdonarnos los unos a los otros. Nos cuesta perdonarnos entre nosotros. Ustedes saben, el hombre puede fracasar, puede deslizarse, y ahora se conoce que cometió una imprudencia,
Pero hay, ¿y aquella dama? Luego, estamos hechos de diferencia. ¿Quién es más fiel? ¿La mujer o el hombre? Por favor, dígame, señor intendente. ¿Quién es más fiel? ¿Quién es más fiel, chico? ¿Quién es más fiel? Ok, no, pero dígame. Omar, levántate y diga, ¿quién es más fiel? ¿Quién es más fiel para mantener la relación? ¿La mujer o el hombre? Bueno, eso dice, Omar sabe. Omar sabe en qué anda metido, pero él dijo la mujer. Pero una cosa sí le digo. Hoy, esto se ha degradado tanto que el que crea estar firme, mire y no caiga. Hoy es parejo, porque han venido los vientos, no de Irma, no de ese huracán, pero los vientos del norte nos han llegado a nosotros. De tal manera, ella trabaja y él trabaja. Así que de esa manera se ha ido una rivalidad de poderes, no como antes, que cogían ese salario mínimo y decían, bueno, mi amor, Omarcito, papi, ¿cómo hace para gastarlo? De servicios públicos esto, de los transportes esto, y bueno, y de comer lentejas con espagueti porque no alcanza para más esto. Ya no se ve eso. Tú pagas los servicios, yo pago esto. ¿Qué es eso? ¿Andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo? Eso es lo que nos ha traído una sociedad, que han venido los vientos y que hoy quieren adoptarse. Por eso es que es una sociedad que vive en conflicto, en pugna todo el tiempo. Amigos, a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Una pobre mujer al mediodía, no como el clima de Bogotá, por favor, vayan a la Dorada Calda, así nomás, vayan por favor a Neiva al mediodía, o por lo menos si quieren, les invito, vayan allí a, ¿dónde? A Aracataca, no, por favor, no, tampoco me hable de mi pueblo, qué pena, vayan a Fundición, a Magdalena. Fundición, porque es un clima tremendo. Y esa mujer tenía, mira, mientras todas las damas salían a las 8 de la mañana y a las 9 y regresaban tranquilos con su agua, esa mujer tenía que refugiarse al mediodía para que nadie le viera, porque ahí va la quitamarido, ahí va fulano, ahí va sutano, y esas palabras, sean lo que sea, no importa el error que hayas cometido, tú no estás en condiciones de señalar a nadie. Porque dije el Señor, con la misma vara que mides, serás medido. ¿Ok? Por favor, no se hablaban, pero ¿qué hacían? Negociaban. ¿Y qué más? Y luego, ¿cómo hacían? Con un pañuelo para no verse la cara. Entre judíos y samaritanos, ¿qué tenían? Tenían sexo. Y los hijos que nacían eran ¿cómo? Indeseados. ¿Escucharon? No sé, indeseados. O la suegra no quería. ¿Por qué no venga a traer esa mujer aquí que es samaritana? Y menos ese niño que ha nacido de unos padres idólatras. ¿Qué culpa tienen, por favor? No se casaban los unos con los otros. Tenían un muro de odio, de rencores, de resentimientos. Pero la Biblia dice que cuando la serpiente muerde, deja el veneno y es mortal. Y yo no sé cuántos de nosotros vivimos todavía con resentimiento con algunos de nuestros seres amados, que todavía no somos capaces de poder decir, voy a enfrentar esto, por favor. Pero lo que digo es de que muerde, muerde, y que hace daño. Amigos, a veces tenemos escasas oportunidades, caminos equivocados. Ellos no conocían caminos mejores. Hoy es necesario que pose en tu casa, le dijo Jesús a Zaqueo. Pero también Jesús le dijo a la samaritana, y le era necesario pasar por Samaria. Hoy es necesario que Cristo llegue a tu casa. Hoy puede venir la salvación a tu casa. Por eso
tienes un corazón tan tierno como el de un niño, porque Cristo se ha dignado tenerlo en cuenta, y se descubrirá que aquellos a quienes se suponía pecadores, endurecidos, son dóciles y tiernos. Muchos se volverán de los más groseros errores y pecados y tomarán el lugar de otros que han tenido oportunidades y privilegios, pero no los han podido apreciar y aprovechar. Y amigos, serán considerados los elegidos de Dios, escogidos y preciosos, y cuando Cristo venga en su reino estarán junto al trono. No importa, aquellos que pensamos que nunca van a estar, lo estarán. Ahora la gran pregunta: ¿cuáles serán tus opciones? El pozo de los recuerdos. ¿Te sientes orgulloso y orgullosa del pozo que tienes? ¿Buscas igualmente cada día un mejor? Por ello, mis amigos, Jesús entiende el corazón de esas personas, que es el mismo corazón que hoy embarga nuestra vida. Y le era necesario pasar por Samaria. Y sencillamente le es necesario pasar por nuestras vidas. No nos escondamos en una falsa religión, en una religión que solamente entre nosotros se eleva. Permitamos que solo Cristo, cuando llegue a tu casa y a mi vida, haga la diferencia. Mis amigos, ustedes no pueden imaginarse lo que pueda haber un milagro en sus vidas, no importa los errores que han pasado. Dios tiene perdón, reconciliación. ¿Lo crees? Y tiene la oportunidad que no haya más rencores, que podamos sencillamente entender que aún aquellas personas que se han equivocado son dignas de Dios. Llamo la atención a aquellos que están ahí en esa puerta, porque cuando entre esa persona en un silencio, lo único que desearía es un abrazo. Bienvenido. Esta es su casa. Y cuando esa persona escuche eso, cuando que pensaban que nuevamente que entrara a la iglesia, porque se casó con un incrédulo, porque tal vez se tropezó, cayó y ahora cree que no tiene oportunidad, y que entonces ha podido entrar en un curso de bautizarse una y otra vez, hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 que no necesitan de arrepentimiento. Ojalá fuera yo de los que no necesite arrepentimiento. Ojalá fueras tú. Pero hay una realidad, queridos hermanos. Tú no puedes negar que Dios quiere que tú trates a los demás como Él te trata a ti. Los samaritanos estaban en una desventaja porque habían cometido un error de que sencillamente la política se introdujo a sus vidas y se permitió que permearan las relaciones sociales entre lo que es malo. Dios declara: no os juntéis en yugo desigual. Sin embargo, él tiene carro, él está bien organizado. Ese muchacho, ¿y quién ha dicho? El muchacho es bueno. Escuchando de labios de madre que pudieran decir no, porque al pecado hay que decirle no. Sin embargo, a veces lo disfrazamos, lo pintamos y lo vemos tan bonito. ¿Y qué de malo tiene? Ella lo puede convertir, ella lo puede atraer a la iglesia, y es posible que él se siente aquí una o dos veces y todo. Entonces mírenlo, lo que decían que no era, ahí está. Y es posible que se bautice solo para poder llegar a tomar esa mujer, y una vez que ya la hace suya, nunca más vuelve, porque su corazón nunca cambió, nunca se entregó a Jesús. Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora, y eso es lo importante. Y estoy hablándole, por favor, porque yo soy padre y porque todavía tengo hijos que no han hecho su decisión de casarse, y yo no me siento aquí que ya eso está superado. Solo oro cada día. Desde muy pequeñas mis hijas, yo oraba. Desde que tenían 4 años comencé a orar
para que Dios pudiera darle un esposo. Y ella decía: papá, no ore por eso, nosotros no nos vamos a casar. Y bendito, cuando cumplían los 15 años ya tenían una red de gente atrás de ellas. Y que decían: no van a casar. Pero yo seguía orando. Y aunque tengo un yerno, no es el más perfecto, pero es con mi hijo. Y yo lo quiero, porque siento que si yo lo quiero a él, él va a querer a mi hija. Y no me meto en sus relaciones. Pero el día en que los casé, le dije que él era el sacerdote de la casa. Y eso es lo que tiene que ver. Es la diferencia de alguien que te acerque a Dios y no que te aleje. Tristemente, la samaritana y los samaritanos sintieron el peso de las equivocaciones y los alejaron de Dios. Pero ¿qué dice San Juan 3:17? Léanlo, pero San Juan 17:3. ¿Lo tienen, por favor? San Juan, 3:17. 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo. ¿Para qué? Para condenar al mundo, sino para que el mundo, que hermanos, sea salvo por él. Hermanos, Dios nos atrae con cuerdas de amor a pesar de nuestros errores. Yo quiero hacer un llamado en esta noche. ¿Cuántos de los que están aquí quieren decirle al Señor, porque en algún momento ha habido rencores, odio, sean con los suegros, sean con alguien en tu vida, y ellos hay unas barreras, y que esas barreras solamente las puede destruir el Señor Jesús? Si yo fuere levantado, ¿qué dice Rafa? ¿Qué dice Rafa como un evangelista? A todos atraeré a mí mismo. Jesús fue levantado para traer a aquel chico que se equivocó, aquella niña hija de adventista que se casó con ese mechudo. No importa, ese mechudo de rodillas puedes hacer que se corte ese cabello y puede ser un diácono, puede ser un anciano de iglesia y puede ser un pastor. Entonces, no rechace al que Dios atrae a sí mismo. ¿Lo crees? Puedes decirle: Señor, Señor, es necesario que vengas a mi casa. ¿Hay alguien aquí que quiere decirle eso al Señor esta noche? Como un samaritano, como alguien que en algún momento ha sentido el desprecio, pero que ha sentido el gozo de ser atraído por el Señor. Puedo decirle a algunos de los amigos que están aquí: alcen su mano, Señor, yo quiero que entres a mi casa esta noche. ¿Dónde están nuestros amigos que están aquí? Que quieren decirle eso al Señor. ¿Dónde están? ¿Hay alguien aquí que quiere decirle: Señor, entra a mi casa esta noche? Tú puedes hacer que mi vida sea diferente. ¿Hay alguien aquí en esta noche? Que por la gracia de Dios, levantando su mano, voy a orar por él para que el Señor pueda tomarlo. Dios te bendiga, hija. ¿Hay alguien más? Dios te bendiga. ¿Hay alguien más? Levanten su mano, por favor. Vamos a levantar la mano ahí donde está, para decirle al Señor: Señor, entre en mi casa. Querido Dios, somos samaritanos. En medio de un mundo, Señor, donde la multitud cree tener la verdad, y nosotros, como una minoría, nos achantamos y pensamos que no tenemos valor. Pero cerca de Jesús eres la cosa más hermosa delante de sus ojos. Y hemos sufrido, Señor, por algún momento estorbos por jefes, estorbos internos y externos. Y de la misma forma, Señor, hemos sentido el desprecio, o tal vez nosotros mismos hemos evocado el desprecio, la indiferencia o cualquiera de esas cosas que nuestra vida no puede vivir
Solo Dios, ven, por favor. Haz el milagro extraordinario de poder posar en mi casa y en mi vida. Te entrego a mis hijos, Señor, a Annie y a Johan. Señor, te entrego a mi hija Cindy, porque no puedo cantar victoria hasta verlos, Señor, redimidos por tu gloria. Señor, aquí están padres que también tienen que comenzar a orar por aquellos hijos, porque cuando ellos crecen, toman decisiones y a veces creen que ese chico puede llegar a la iglesia. Señor, permite, por favor, abre los ojos y que les ayude, que solo el poder de Dios puede transformar las vidas, pero que nosotros no podemos ayudar a Dios, solo Él nos dirá lo que debemos hacer. Levántate y se te dirá lo que debes hacer. Señor, solo el sufrimiento de aquellos padres, al saber que todo su andamiaje de cristianos adventistas se desploma cuando vemos, Señor, la experiencia amarga de nuestros hijos uniéndose en yugo desigual. Padre, en tus manos encomendamos estos casos. Por eso, Dios, pedimos que es necesario que aquellos que tienen la mano levantada, y si aquellos que no la quieren levantar, no se preocupen. Dios va a venir, porque tú levantas tu mano y le dices: Señor, por favor, te necesito. Como aquella pobre mujer que se escondía en medio del calor para huir de las críticas, del señalamiento de quienes se han equivocado, pero que tienen perdón en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por tus bondades. Amén y amén. Hay un coro que yo quisiera que ustedes, por favor, se lo cantan a los niños, pero no es para los niños, y que ustedes lo pueden repetir. ¿Saben ustedes cuál es ese coro? A ver. Si no estoy mal, a ver si no me estoy ahí como quien dice para, creo que ya cierren la transmisión, por favor. ¿Ok? Y voy a enseñarle este coro. Y voy a comenzar a ver. Y dice así, yo le voy a hacer la letra y